crecía el número de viajeros desaparecidos en todo el estado de Veracruz. Los registros oficiales mostraban un patrón alarmante. Entre enero de 1910 y diciembre de 1911, se reportaron 129 casos de personas que habían desaparecido entre su ciudad de origen y su destino final. No todos habían pasado por la panadería de los Martínez, pero una investigación posterior reveló que 63 de esos casos incluían la ruta que pasaba por el puerto de Veracruz, y de esos 63, 41 habían sido vistos por última vez en un radio de 5 cuadras alrededor de la panadería. Los números sugieren una operación más grande de lo que se juzgó oficialmente. Comerciantes que venían de Tampico con cueros y especias, arrieros de Puebla que transportaban cereales y textiles, marineros extranjeros con permisos de tierra de 24 horas, vendedores ambulantes que recorrían pueblos costeros con mercanía variada. Todos habían seguido la misma ruta. Llegaban en tren, barco o diligencia, se hospedaban en pensiones cerca del puerto, compraban provisiones para continuar viaje y desaparecían antes de llegar a su próximo destino. El patrón era visible para quien quisiera conectar los puntos, pero las autoridades de pueblos diferentes no coordinaban investigaciones. Cada desaparición se trataba como caso aislado. Nadie veía la imagen completa. La única excepción había sido don Evaristo, el vendedor de periódicos. Su puesto en la plaza principal le daba vista privilegiada del movimiento de viajeros. Había notado que muchas personas que le compraban diarios para leer durante el viaje nunca regresaban a devolverlos. Don Evaristo guardaba registro mental de clientes regulares y ocasionales. Su memoria para caras era excepcional. Durante 2 años había observado un patrón que no sabía cómo interpretar. Viajeros que compraban periódicos, preguntaban direcciones y simplemente se esfumaban, hasta que comenzaron a preguntar por empanadas. A partir de marzo de 1911, don Evaristo notó que casi todos los viajeros desaparecidos habían hecho la misma pregunta: ¿dónde conseguir comida barata para cenar? Él invariablemente señalaba la panadería de los Martínez. Era el único lugar que vendía comida preparada después de las 6 de la tarde. La conexión se volvió obvia cuando desapareció Matías Contreras. Don Evaristo le había vendido El Imparcial y le había indicado cómo llegar a la panadería. Esa fue la última vez que alguien vio a Matías con vida. El testimonio de don Evaristo durante el juicio fue demoledor. Recordaba con precisión nombres, fechas y conversaciones. Describía la ropa que llevaban las víctimas. Repetía las preguntas exactas que le habían hecho. Recreaba los diálogos completos con detalles asombrosos. Su memoria fotográfica se convirtió en el archivo más completo del crimen. Domingo Aguilén, la noche de otoño de 1911, los huesos de Crescencio Martínez todavía colgaban del gancho número 7 cuando su hermana Esperanza molía la primera tanda de harina del día. La familia Martínez operaba la panadería de la esquina de Morelos con Independencia en Veracruz desde hacía 3 generaciones. Crescencio tenía 24 años cuando desapareció. Esperanza, 19. El negocio nunca cerraba sus puertas. Escribe en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en tu reloj ahora mismo. ¿Cuántos nombres jamás debieron estar escritos en aquel cuaderno de cuentas? Los Martínez no eran una familia común. Aureliano, el padre, había enviudado 2 veces. Su primera esposa, Remedios, murió dando a luz a Crescencio. La segunda, Jacinta, falleció cuando Esperanza cumplió 12 años. Después Aureliano se casó con su propia hija Esperanza. Los vecinos sabían. Nadie hablaba. El horno de la panadería medía 2 metros de profundidad por 1,5 metros de altura. Las paredes internas mostraban manchas oscuras que Esperanza limpiaba cada madrugada con un trapo húmedo que después quemaba. El fuego nunca se apagaba, ni siquiera durante las tormentas del Golfo. Bonifacio Hernández llegó en el tren de las 5 de la tarde desde Ciudad de México. Traía 2 maletas de cuero y una carta para entregar en el puerto. Se hospedó en la pensión de doña Eulalia, 2 cuadras al norte de la panadería. Cenó frijoles refritos con tortillas. Pidió indicaciones para llegar al muelle al día siguiente. Nunca llegó al muelle. La última vez que alguien lo vio, Bonifacio caminaba hacia la panadería con la carta en la mano izquierda. Eran las 9 de la noche. La lluvia había comenzado. Los vidrios empañados de la panadería brillaban con luz amarilla desde adentro.
Esperanza atendía sola esa noche. Aureliano había salido a comprar sal gruesa al almacén del puerto. Crescencio molía maíz en el patio trasero. Los 17 escalones que subían al altillo crujieron cuando Bonifacio subió con Esperanza. Bajó sola. El cuaderno de cuentas registraba cada transacción. Página 12, renglón 8. Bonifacio Hernández. Al lado del nombre, un número. 6. No había pesos, no había centavos, solo cantidades, como si fuera un inventario de piezas. Las empanadas del día siguiente tenían un sabor distinto, más dulce. La carne se deshacía en la boca sin resistencia. Los clientes regulares notaron la diferencia. Preguntaron por la receta. Esperanza sonrió y dijo que era un secreto de familia. El aire olía a manteca dulce y hierro oxidado. Teófilo Vázquez era inspector de sanidad del puerto. Revisaba establecimientos de comida cada 15 días. Su trabajo lo llevó a la panadería un martes de noviembre. Esperanza le ofreció café y empanadas recién horneadas. Teófilo aceptó. A la tercera empanada, encontró algo extraño entre la masa. Un fragmento blanco, duro, con forma irregular. Lo examinó contra la luz. Parecía un diente humano con una corona de oro. Esperanza le quitó el fragmento de las manos. Dijo que seguramente era un hueso de pollo mal molido. Se disculpó y le ofreció empanadas nuevas. Teófilo declinó. Salió del local con náuseas. Esa noche escribió un reporte oficial. Lo guardó en su escritorio sin enviarlo. Crecía el número de viajeros desaparecidos. Comerciantes que venían de Tampico, arrieros de Puebla, marineros con permisos de tierra. Todos habían hecho la misma ruta. Llegaban en tren o barco, se hospedaban cerca del puerto, compraban provisiones y desaparecían antes de continuar viaje. El patrón era claro para quien quisiera verlo. Domingo Aguilar, médico del hospital municipal, atendió a un joven desmayado frente a la catedral. El muchacho había comido en la panadería una hora antes. Vomitó 3 veces seguidas. Su nombre era Abundio Morales. Tenía 16 años y trabajaba como mozo en el puerto. Abundio había comprado 2 empanadas con sus primeros pesos ganados. Quería celebrar su nuevo empleo con comida que normalmente no podía permitirse. Las empanadas de los Martínez tenían reputación de ser las mejores del puerto, pero también las más caras. Domingo le examinó el estómago y encontró algo que no pudo explicar. En el vómito había fibras musculares que no correspondían a cerdo, res o pollo. La textura era más suave, el color más pálido. Las proteínas se descomponían de manera distinta bajo el ácido estomacal. Abundio describía el sabor como demasiado dulce para ser carne normal. Decía que se había sentido extraño desde el primer bocado, como si estuviera comiendo algo prohibido. Su estómago había comenzado a rechazar la comida antes de que su mente pudiera procesar por qué. Domingo guardó una muestra en un frasco de vidrio. Hizo anotaciones en su libreta personal. Escribió: fibras musculares anómalas, posible contaminación, investigar origen, pero nunca presentó el caso ante las autoridades. El médico confesó durante el juicio que había sospechado la verdad desde esa primera muestra. Su experiencia en autopsias le había enseñado a reconocer tejido humano. Las fibras del vómito de Abundio coincidían con músculos que había examinado en cadáveres, pero admitir esa sospecha hubiera implicado reconocer que él mismo había consumido carne humana. Domingo compraba empanadas para su familia cada domingo después de misa. Su esposa las servía en cenas importantes. Sus hijos las consideraban un premio especial. Era más fácil dudar de sus propios conocimientos médicos. La investigación posterior reveló que Abundio había sido afortunado. Su juventud y salud le habían permitido rechazar la comida antes de consumir una cantidad letal. Otros no habían tenido la misma suerte. El caso incluía 3 muertes por envenenamiento que habían pasado desapercibidas. Ancianos que habían muerto después de cenar en la panadería. Sus familiares habían atribuido las muertes a causas naturales: edad, enfermedades crónicas, debilidad general. Pero la exhumación de los cuerpos reveló signos de intoxicación severa. Los estómagos contenían fragmentos de hueso humano que habían perforado las paredes intestinales. La infección resultante había causado muertes lentas y dolorosas. Los Martínez no solo asesinaban a sus víctimas directas, también mataban a clientes inocentes con su negligencia en el procesamiento de los cuerpos. El altillo de la panadería guardaba los secretos más oscuros de la operación. Subir los 17 escalones
llevaba a un cuarto pequeño con vigas expuestas y ventanas tapiadas con ladrillos. El aire estaba viciado por años de actividad sangrienta. Las paredes mostraban manchas que ninguna cantidad de cal podía cubrir completamente. Esperanza había convertido el espacio en su oficina personal. Allí guardaba los cuadernos de cuentas. Allí planificaba cada asesinato. Allí contaba el dinero ganado con cada víctima. Allí se sentaba a comer las primeras empanadas hechas con carne fresca. El cuarto contenía evidencia que no se había presentado durante el juicio, cartas de víctimas que nunca se enviaron, documentos personales que los Martínez habían guardado como trofeos, fotografías familiares de personas que habían muerto en ese mismo espacio. En una caja de madera escondida bajo una tabla suelta del piso, los investigadores encontraron 67 dientes humanos. Algunos tenían coronas de oro que había sido imposible separar durante el procesamiento de los cuerpos. Esperanza los había coleccionado como recuerdos. Cada diente representaba una sonrisa que había sido extinguida para siempre. Los objetos personales de las víctimas se vendían discretamente en el mercado negro. Relojes, anillos, cadenas de oro, billeteras de cuero. Los Martínez habían desarrollado una red de contactos que compraban mercancía sin hacer preguntas sobre su origen. Ruperto Hidalgo, comerciante de objetos usados, admitió durante el juicio que había comprado más de 100 artículos a los Martínez durante 2 años. Sabía que la frecuencia era sospechosa para una familia de su nivel económico, pero los precios eran irresistibles y la calidad excepcional. Ruperto revendía los objetos a viajeros que pasaban por el puerto. Relojes que habían pertenecido a comerciantes muertos se vendían a marineros vivos. Anillos de matrimonio de víctimas asesinadas adornaban manos de novias inocentes. Los objetos continuaban circulando, llevando consigo historias que nadie conocería jamás. La red de complicidad se extendía más allá de lo que cualquiera había imaginado. Durante la investigación se descubrió que 3 restaurantes del centro habían comprado carne especial a los Martínez. Los dueños creían que se trataba de una nueva variedad de cerdo procesada con técnicas secretas. El sabor inusual había atraído clientela adinerada, dispuesta a pagar precios premium por la experiencia culinaria única. El restaurante La Marisquería había servido cerdo especial en 8 banquetes de bodas durante 1911. Más de 400 personas habían consumido carne humana sin saberlo durante celebraciones familiares que debían ser los días más felices de sus vidas. El restaurante El Puerto Dorado había incluido la carne especial en su menú dominical para familias elegantes. Padres prósperos habían alimentado a sus hijos con músculos de comerciantes asesinados, creyendo que les daban lo mejor que el dinero podía comprar. Fonda Veracruzana había usado la carne para preparar tamales de lujo durante las fiestas navideñas. La temporada de 1910 había sido la más exitosa en la historia del negocio, con clientes que viajaban desde pueblos vecinos para probar los tamales, con sabor único que no se encontraba en ningún otro lugar. Los números eran escalofriantes. Aproximadamente 1,200 personas habían consumido carne humana procedente de la panadería durante 18 meses de operación. La mayoría nunca se enteró de la verdad. Muchos recordaban esas comidas como las mejores que habían probado en sus vidas. El jurado deliberó durante 6 horas. Los 12 hombres que componían el Tribunal Popular habían escuchado testimonios durante 3 semanas. Habían visto evidencias que les quitarían el sueño por años. Habían conocido detalles de maldad que no creían posibles en seres humanos. La deliberación no se centró en determinar culpabilidad. Los crímenes eran indiscutibles. La evidencia, abrumadora. Las confesiones, completas. La única discusión fue sobre el castigo apropiado para crímenes que no tenían precedente en la historia de México. Algunos jurados argumentaban que la magnitud de la maldad excedía las capacidades del sistema judicial humano, que crímenes de esa naturaleza requerían castigo divino, no terrenal, que ejecutar a los culpables sería insuficiente para expiar el daño causado. Otros sostenían que precisamente la excepcionalidad del caso exigía castigo ejemplar, que la sociedad necesitaba demostrar que ciertos actos no se tolerarían bajo ninguna circunstancia, que el perdón o la clemencia enviarían el mensaje equivocado a futuros criminales. Al final, encontraron culpables a Esperanza y Aureliano de 43 homicidios calificados, canibalismo, incesto
y asociación delictuosa. La sentencia fue muerte por fusilamiento para ambos. La ejecución se programó para el 15 de marzo de 2012. La sentencia también incluía confiscación total de bienes, demolición del edificio de la panadería y prohibición perpetua de cualquier actividad comercial en ese terreno. El espacio se dedicaría a memorial de las víctimas. Esperanza recibió la sentencia con una sonrisa. Dijo al juez que morir fusilada era preferible a vivir sin poder comer carne humana nunca más. Que los 18 meses de operación habían sido los más felices de su vida, que no cambiaría nada si pudiera regresar al pasado. Aureliano siguió sin hablar. Su silencio se interpretó como arrepentimiento, pero testigos de la cárcel reportaron que sonreía mientras dormía, como si reviviera momentos placenteros en sus sueños. Página 43. Adolfo Menchaca, número 9. Página 71. Ramón Delgado, número 4. Página 96. Jacinto Torres, número 7. Los números no mentían. Entre mayo de 1910 y diciembre de 1911, aparecían 43 nombres con sus respectivas cantidades. Ningún peso, ningún centavo. Solo números que sumaban 241 unidades, 241 porciones de carne humana. El patio trasero de la panadería tenía un pozo seco de 3 metros de profundidad. Aureliano había mandado excavarlo durante el verano, cuando el agua del barrio escaseó por 2 meses. El pozo nunca llegó a dar agua. En cambio, se convirtió en el lugar donde la familia arrojaba los desperdicios: huesos calcinados, trozos de tela quemada, botones de metal que resistían al fuego, pedazos de cuero de zapatos y cinturones. El pozo guardaba los restos de cada persona que había subido los 17 escalones y no había vuelto a bajar. La investigación formal comenzó cuando desapareció Matías Contreras. Matías era sobrino del alcalde. Venía de Jalapa con documentos importantes para el registro civil. Su tío esperaba verlo el viernes por la tarde. Matías nunca llegó. El sábado por la mañana, el alcalde organizó una búsqueda con 15 hombres armados. Encontraron su maleta en el cuarto 3 de la pensión de doña Eulalia. Su ropa estaba doblada, sus documentos intactos, su dinero sin tocar. Pero Matías había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra. El alcalde interrogó a todos los comerciantes del centro. La última persona que recordaba haber visto a Matías fue don Evaristo, que vendía periódicos en la plaza. Matías le había comprado El Imparcial y había preguntado dónde conseguir empanadas para cenar. Don Evaristo le había señalado la panadería de los Martínez. El aire olía a manteca dulce y hierro oxidado cuando los hombres del alcalde rodearon el local. Esperanza atendía el mostrador con su sonrisa habitual. Aureliano amasaba pan en la mesa de trabajo. Crescencio no estaba visible. Los investigadores preguntaron por Matías. Esperanza dijo que muchas personas pasaban por la panadería. No recordaba nombres específicos. El alcalde ordenó revisar todo el local. En el altillo encontraron los cuadernos. En el patio, el pozo con los huesos. En la cocina, 7 ganchos de hierro clavados en la pared trasera, como en un rastro. Cada gancho tenía manchas de sangre seca. Uno de ellos sostenía un pedazo de carne fresca que goteaba sobre un balde de peltre. La carne tenía un tatuaje en la piel, un ancla, con una cuerda enrollada. Matías había sido marinero antes de trabajar en el registro civil. Esperanza confesó todo cuando la confrontaron con el tatuaje. Habló durante 3 horas seguidas sin parar. Contó cómo había comenzado todo, cómo su padre la había forzado a casarse con él después de la muerte de su madre, cómo Crescencio la había violado la primera vez que quedó sola en casa, cómo habían descubierto que la carne humana tenía un sabor distinto a todo lo que habían probado. La primera víctima había sido un vagabundo que murió de frío en la puerta de la panadería. En lugar de avisar a las autoridades, Aureliano decidió aprovechar el cuerpo. Lo despedazó en el patio, quemó la ropa, molió la carne y la mezcló con especias. Hizo empanadas para la familia. Esperanza dijo que nunca había probado algo tan delicioso. Después del vagabundo vinieron los viajeros, personas que nadie echaría de menos, comerciantes de paso, marineros en tierra, arrieros solitarios. Los atraían al altillo con promesas de comida gratis o habitación barata. Los mataban con un cuchillo en el cuello, los descuartizaban en el patio, los cocinaban en el horno,
Los vecinos compraban las empanadas sin saber qué comían. La confesión de Esperanza llenó 18 páginas escritas a mano por el secretario del alcalde. Cada página revelaba detalles más escalofriantes: cómo elegían a las víctimas, cómo las preparaban, cómo las cocinaban, cómo las vendían. Crescencio había desarrollado técnicas especiales para despedazar los cuerpos. Sabía qué partes tenían mejor sabor, qué músculos eran más tiernos, qué huesos se podían moler para hacer harina. Había aprendido observando a los carniceros del mercado. Aureliano se especializaba en la cocción, conocía las temperaturas exactas, los tiempos precisos, las especias correctas para disimular el sabor peculiar de la carne humana. Sus empanadas eran las más buscadas del puerto. El juicio comenzó en enero de 1912. La sala del Tribunal Municipal se llenó de curiosos que venían de toda la región: periodistas de Ciudad de México, autoridades de otros puertos, familiares de las víctimas que habían viajado desde Tampico y Puebla para conocer la verdad. El fiscal presentó 43 acusaciones de homicidio, una por cada nombre en los cuadernos. Mostró como evidencia los huesos del pozo, los ganchos manchados de sangre, las libretas con las cantidades, el cuchillo que encontraron enterrado bajo el horno. La defensa argumentó locura temporal. Dijo que la familia había perdido la razón debido a la pobreza y el aislamiento, que las muertes habían sido accidentes, que la antropofagia era resultado de la desesperación, no de la maldad. Esperanza declaró durante 2 días completos. Describió cada crimen con detalles precisos. Dijo que no sentía arrepentimiento, que volvería a hacerlo si tuviera la oportunidad, que la carne humana sabía mejor que cualquier otro alimento. Su testimonio congeló la sala. Aureliano se negó a hablar. Crescencio había desaparecido antes del arresto. Algunos testigos dijeron haberlo visto subiendo a un barco con destino a Cuba. Otros creían que su familia lo había matado y cocinado como a las demás víctimas. Nunca se encontró su cuerpo. Su nombre no apareció en ningún cuaderno. El jurado deliberó durante 6 horas. Encontraron culpables a Esperanza y Aureliano de 43 homicidios calificados, canibalismo e incesto. La sentencia fue muerte por fusilamiento para ambos. La ejecución se realizó en la plaza principal el 15 de marzo de 1912. Más de 500 personas presenciaron el evento. Esperanza gritó hasta el último momento que había disfrutado cada empanada. Aureliano murió en silencio. El edificio de la panadería fue demolido una semana después. En su lugar construyeron una capilla dedicada a las víctimas. La capilla sigue en pie, pero nadie reza allí. Los vecinos dicen que por las noches se escucha el sonido de alguien subiendo los 17 escalones. Los archivos del caso se guardaron en el sótano del Palacio Municipal. Durante la Revolución, muchos documentos se perdieron o fueron destruidos. Solo sobrevivieron algunas páginas de la confesión de Esperanza y 3 fotografías del pozo con los huesos. En 1946, un historiador local intentó escribir un libro sobre el caso. Encontró inconsistencias en los registros oficiales. Algunos nombres de las víctimas aparecían en documentos posteriores a su supuesta muerte. Otras personas que debían estar muertas habían sido vistas en otros pueblos años después. El historiador abandonó su investigación sin explicaciones. La verdad completa sobre la panadería de los Martínez nunca se conocerá. Los testimonios se contradicen. Las evidencias desaparecieron. Los archivos están incompletos. Solo quedan historias que se cuentan en voz baja y páginas de confesión manchadas con tinta corrida. Pero hay algo que nadie puede negar. Durante 18 meses, los habitantes de Veracruz comieron carne humana sin saberlo. Masticaron músculos de comerciantes asesinados. Digirieron órganos de marineros despedazados. Se alimentaron de víctimas que habían confiado en una familia que parecía normal. El aire olía a manteca dulce y hierro oxidado en cada empanada que vendieron. Los huesos encontrados en el pozo pesaban 67 kilogramos. Los expertos calcularon que pertenecían a 31 personas distintas, 12 nombres menos que los registrados en los cuadernos. La diferencia nunca se explicó. ¿Qué pasó con las otras víctimas? ¿Dónde están sus restos? ¿Quién más sabía la verdad y decidió callar? En 1973, durante la construcción de un nuevo drenaje en la calle Morelos,
Los trabajadores encontraron un túnel sellado que conectaba el lugar donde estuvo la panadería con el sótano de 3 casas vecinas. El túnel tenía marcas de picos y palas. En las paredes había grabados los nombres de 21 personas que no aparecían en los registros oficiales del caso. Las autoridades ordenaron sellar de nuevo el túnel. Los nombres fueron borrados. Los trabajadores firmaron acuerdos de confidencialidad. La historia oficial dice que la familia Martínez actuó sola, que fueron 3 personas enfermas que cometieron crímenes aislados, que el caso se cerró con las ejecuciones de Esperanza y Aureliano. Pero los túneles sugieren algo diferente. Hablan de una red más amplia, de complicidad extendida, de secretos que van más allá de una panadería familiar. ¿Cuántas familias de Veracruz sabían la verdad? ¿Cuántos vecinos fueron cómplices silenciosos? ¿Cuántos nombres faltan en los registros porque alguien los borró? La lección de la panadería maldita no es solo sobre una familia de asesinos. Es sobre una comunidad que decidió mirar hacia otro lado. Es sobre la facilidad con que la gente acepta lo horrible cuando viene envuelto en normalidad. Es sobre el precio de comprar empanadas baratas sin preguntar de dónde viene la carne. Cada vez que compramos comida sin cuestionar su origen, cada vez que aceptamos precios imposiblemente bajos, cada vez que preferimos no saber la verdad incómoda, estamos repitiendo el mismo patrón que permitió a los Martínez operar durante 18 meses. La verdadera pregunta no es cómo pudieron hacerlo, es cómo pudimos permitir que lo hicieran. Comparte este video y crees que la verdad siempre merece ser contada, sin importar cuán oscura sea.